Hola mi gente, ¿cómo están? Y te vengo trayendo el equipo más sólido de la Copa Psíquica Malamar Doble Slow, la cual es altamente funcionable, demasiado sólido, los tres se complementan de una manera hermosa, maravillosa. Y gente, créemelo bastante, estos tres Pokémones juntos hacen destrozos en la Copa Psíquica, donde Malamar va a estar siendo el lead para cachar a todo psíquico que se presenten. Y tú preguntarás, ¿por qué dice psíquico si es Copa Psíquica? Muy sencillo y muy directo. Siempre y cuando no tengan un psíquico hada de lead, es muy manejable para Malamar. Inclusive el Mirror Match también es muy manejable. Va a depender nada más de qué tanto tanque tenga tu Malamar. Atrás Slow para cazar a lo que viene siendo a esos hadas que se presentan un montón, gente. Los vemos a diestra y siniestra. Y por último, y el mejor de los dos, Slowking, el cual va a estar teniendo bola, sombra, surf. Y gente, debes de usar este equipo cuando sientas necesidad de subir puntos, que yo creo que es casi siempre, porque grandes youtubers, grandes streamers, lo utilizan. Gente, no lo usas porque no lo quieres. Es demasiado versátil, es demasiado útil, es demasiado tanque lo que viene siendo Slowking de Galar. Y lo que viene siendo Slow ataca con esas pollas. Llevo al Slowbro con psíquico por ese simple y único motivo, por si me llega a tocar alguno de los dos Slow de Galar, pues puede hacerle daño. Pero es más recomendable que lo lleves con bomba lodo. ¿Por qué con bomba lodo y no con psíquico? Primeramente porque con lo que viene siendo el bomba lodo le haces más daño y ves más manejable con una win condition hacia el Malamar Slowbro de Galar. Y gente, no lo usas muy seguido. Ese Slowbro es demasiado útil. Es cierto que aguanta menos, es una realidad de las cosas, pero gente, es demasiado spammer. Esas pullas nocivas al llegar al surf, ves cómo llegas a surf. Gente, debes de usarlo. Aquí vamos a ver lo que viene siendo los combates, donde Malamar va a estar metiendo un juego sucio, lo que viene siendo ese Rapidash de Galar, el cual va a estarnos conectando su ataque cargado, que va a ser Mega Cuerno. Y esto lo disfruta y lo deleita lo que viene siendo Slowbro de Galar. Va a estar recibiendo lo que viene siendo un ataque cargado más de parte de ese Medicham, que es bien raro verlo, gente, la mera verdad. Aguantamos con el pecho ese de bufeo de psíquico, créemelo que cambia partidas, gente, cambia completas partidas. Vamos a estar recibiendo otro psíquico de parte de lo que viene siendo ese Medicham, y con un sub más nos llevamos la victoria. Créanmelo, aprendiendo a dominar este equipo, se te abre una ventana de oportunidades bastante fuertes. Vamos a estar viendo lo que viene siendo ese querido Malamar contra Bruxfits, el cual el rival inmediatamente hace el cambio, entra lo que viene siendo rápido. Nosotros inmediatamente vamos a meter lo que viene siendo nuestro Slowbro, y a básicos se comen a lo que viene siendo ese rápido. Se aventamos inmediatamente lo que viene siendo un super, el cual va a estar escudando. Nosotros vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a dejar entrar lo que viene siendo el psico colmillo, lo aguantamos con el pecho y llegamos a un surf más antes de que nos derriben. Y ese surf va a ser hasta el excelente. Hacemos daño, miren ya cómo quedó ese Bruxis. Nosotros a básicos de psico corte vamos a estar haciendo daño, vamos a dejar pasar lo que viene siendo ese psico colmillo. El deber ser, gente, cuando te ibas a Bruxis y ves a un Malamar, métele agua cola, le va a hacer más daño y te va a ayudar mucho más de lo que tú crees. Y con dos básicos, Slowking solamente dijo hola compadre y me llevo la victoria. Esto es lo que viene siendo lo que es Gardevoir oscuro, que esos encantos siguen doliendo, gente, siguen doliendo bastante. Hacemos el cambio de Slowbro entre lo que viene siendo Claydol, que atrás a los Slow no les agrada ver a ese Claydol, pero hay que tenerle fe a la doble Slow, gente. Estos de Galar vinieron para quedarse en la Copa Psíquica. Nosotros vamos a entrar lo que viene siendo con Malamar. Vamos a estar recibiendo el ataque cargado y haciendo un corte comercial, gente. ¿Cuál es lo peor que te puede pasar? Es que te toque un lead de Gardevoir o Rapidash y te toque atrás como cerrador Claydol. ¿Ok? Eso es la única forma, la única manera que
te pueden counterear de una manera majestuosa, de una manera hermosa, o que tengan un hada adelante y atrás tengan a un usuario de confusión, como lo puede hacer Himno. Y tú dirás, oye, pues qué raro es ver a Himno en la Copa Psíquica. Aparece, gente. Aparece, y un montón de veces me ha aparecido en estos días. Así que vete preparado y empieza a ver opciones para si te llega a presentar esos casos. Ok, vamos a estar escudando este juego sucio. Nosotros aventamos inmediatamente lo que viene siendo nuestro juego sucio, el cual conectamos y no logramos tirar a ese querido Malamar, gente. Tristemente nos derriban y nos llevamos la derrota. Pasamos al siguiente combate, donde este Malamar va a estarse enfrentando a lo que viene siendo Victini. Victini, que es un kamikaze nada más. Hace el cambio a lo que viene siendo su querido Malamar, el cual va a estar recibiendo nuestro juego sucio. Va a aventar su cargado. Aquí no nos vamos a escudar nada. Tenemos que guardarle los escuditos para los slow, porque ese Victini va a ser un problema. Aquí solamente es de quitarnos de encima a Malamar, porque si tuviéramos slow con lo que viene siendo bomba lodo, pudiéramos manejarlo mucho mejor ese combate, pero pues preferimos sacrificar a nuestro querido Malamar. Nosotros entramos inmediatamente con lo que viene siendo nuestro Slowbro, el cual vamos a aventar lo que viene siendo un sub, el cual el rival lo va a escudar, y nosotros vamos a seguir spameando y spameando pullas nocivas. A ver, recibimos la B de fuego, el cual lo aguantamos con el pecho, y entra ni más ni menos que la Gardevoir, el cual va a estar recibiendo ese sur. Y miren cuánta vida ya le hicimos, cuánto ya le bajamos, y esto es una victoria más, porque se lo iba a comer con papas a ese Victini. Bruxis de Elite, aquí nos mantenemos. Hace cambio lo que viene siendo Slowking de Yoto, el cual la manera para manejar este combate es esa. Ok, aseguras el daño para poder llevarte a básicos a ese Slowking de Yoto, el cual es verdad que se les complica, es verdad que se llega a manejar difícil, pero haz daño y a básicos pueda estar haciendo algo nuestro querido Malamar y Slowbro pueda tomar y spamear y toparse con esto. Aventamos un 5. ¿Por qué aventas un 5? Porque ya no iba a llegar a un tercer sur y queríamos darnos ese pequeño lujito. Vamos a estar viendo a ese Slowbro de canto, el cual va a estar escudando, y esto lo disfruta Slowking, porque vamos a estar escudando este surf. No pasa absolutamente nada. Nos va a conectar otro cargado más, el cual va a ser otro surf. Lo aguantamos con el pecho. Nosotros vamos a aventar inmediatamente lo que viene siendo ese bola sombra, el cual conectamos, despachamos, y ahora sí entra Bruxis, el cual se nos complicó el combate porque quisimos, pero a básicos y un juego sucio más nos llevamos la victoria. Vamos a estar llevando lo que viene siendo Malamar versus Slowking. Este match me agrada, me gusta, y hace el cambio lo que viene siendo rápida. Nosotros inmediatamente vamos a estar metiendo lo que viene siendo nuestro Slowbro, el cual a básicos, gente, a básicos nos lo vamos a llevar. Escudamos por un posible mega cuerno o fuerza quina. La mera verdad, escúdalo el primer cargado, porque tiende a ser el pesado, gente. Así me ha tocado y no queda más que hacer eso. Inmediatamente vamos a aventar lo que viene siendo el psíquico. Para esto lo llevamos. Miren cuánto daño ya le hicimos. Le bajamos la defensa. Vamos a estar aventando lo que viene siendo ese sur, que lo cargamos hasta el excelente. Quitamos escudo y tenemos completo dominio del combate. Vamos a dejar pasar lo que viene siendo ese cargado, y va a entrar ni más ni menos que nuestro querido Malamar. Nosotros vamos a hacer el cambio, lo que viene siendo Slowking, y Gardevoir nada más va a decir hola y adiós, porque vamos a estar aventando un sur hasta el excelente, el cual vamos a estar despachando a ese Gardevoir, y nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente combate, donde obviamente Slowking en el meta de actualidad de la Copa Psíquica estamos topando bastante Slowking de Elite, el cual Malamar lo disfruta, gente. Y recuerda, muchas de las veces entra un equipo de moda que subes 500,000 puntos, como lo suben muchas otras personas. ¿Y cuál va a ser la fórmula? Espérate 2 o 3 días
y se va a regularizar nuevamente el meta y va a volver a ser funcionable el equipo. Así lo he manejado, así me ha funcionado. Vamos a estar aventando lo que viene siendo ese surf. Nosotros inmediatamente vamos a estar aventando otro surf. Es verdad que va a tener un cargado ese Claydol, pero ya tenemos completa ventaja de escudos y este Claydol lo sabe. Nosotros vamos a entrar con lo que viene siendo Slowking para farmear y farmear y farmear básicos. Rayo, hielo. Es que Claydol, gente, recibió tantos cargados que nomás le hace falta ese básico para romper el meta, gente. Nosotros vamos a estar aventando el bola sombra y el rival lo sabe que ya no hay forma de ganar y nos llevamos la victoria. Y espero que disfrutes de este video, dejes un buen like, gente, y te suscribas, que eso me ayuda un montón para poder llegar a 1000 suscriptores. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la experiencia de la Copa Psíquica, a su vez cómo nos fue en el Community Day de este grooving, y la doble slope te está esperando. Yo no sé qué estás esperando tú. Y agradezco lo que viene siendo Lola Kai, que nos regaló el pase del Community Day de grooving. Y ahora sí, sin más, gente, me despido y nos vemos hasta la próxima.